Bueno, hermanos, pongamos de pie, vamos a orar a Dios para dar inicio a esta clase. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, de una manera especial en esta noche, Padre Celestial, te presentamos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos este privilegio, esta oportunidad de estar en tu casa, Padre Celestial, para alabar y bendecir tu nombre, Dios mío, pero también para aprender de tu bendita y santa palabra, Padre Celestial. Dios mío, de una manera especial, te pedimos, Señor, bendigas cada una de nuestras vidas, bendice mi vida, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Rey. Toma el control, Dios mío, de esta clase de doctrina bíblica, Padre Celestial, Espíritu Santo. Tú eres el invitado de honor en esta noche. Toma el control de mi vida, Dios mío, Señor. Dame la gracia, la sabiduría, Padre Celestial, Señor. La unción, Señor, la autoridad, el poder para hablar tu palabra, Dios mío, con libertad. Señor, abre nuestro entendimiento, Dios. Permite que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones, Dios mío, y la podamos poner por obra, Padre Celestial, en el diario vivir, Señor, en esta tierra, Padre. Ayúdanos a dar testimonio que somos hijos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Dios mío, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, podemos sentarnos. Gloria al Señor. Y vamos entonces a continuar con esta lección número 12. Amén. Lección número 12 acerca de los dones del Espíritu Santo. Y estamos hablando en estos momentos ya de los dones de inspiración. Amén. Los dones de inspiración. Los dones de inspiración son para realizar ¿qué labor? Aleluya. Los dones de inspiración son para hablar. Amén. Son para hablar. La profecía es para hablarla, gloria al Señor. Las lenguas, para hablarlas. La interpretación de lenguas también es para, lógicamente, hablarlas. Entonces, por eso, aleluya, decimos que los dones de inspiración son usados por Dios para hablar, aleluya, por medio de ellos. Nosotros, los creyentes. Entonces, miremos, amados hermanos, el primer don de inspiración. ¿Cómo se llama? Profecía. Don de profecía. Amén. El don de profecía, amados hermanos, dice que es una unción sobrenatural. Algo bien especial, porque si es sobrenatural, sabemos que viene, ya dijimos, solamente de parte de Dios, sobre cada creyente, o sobre el creyente que es bautizado con este don. Entonces, esa unción es sobrenatural para la pronunciación o la declaración inspirada en idioma, gloria al Señor, dice aquí, vernáculo. En el griego la palabra profecía significa el que habla en nombre de otro. Eso significa la palabra profecía, amados hermanos, en el griego. En el hebreo la palabra significa manar como una fuente. Ustedes saben lo que hace una fuente de agua, ¿cierto? De ella sale agua. Amén. Brota agua para un determinado recorrido en medio del campo, en medio de una montaña, en medio de un bosque. Entonces, así se compara, amados hermanos, la profecía. Gloria al Señor. Cuando hablamos de ella, significa el que habla en nombre de otro. Y en el hebreo, manar como una fuente. Tenemos estos textos para que empecemos ya, con ayuda del Señor, a leerlos. Amén. Por favor, leamos Hechos capítulo 21, versículo 8 al 11. ¿Lo tiene ahí? Sí. Bueno, leámoslo, por favor, hermano. La palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al otro día,
saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Posamos con él. Gracias, perdón, pasamos con él. Sí. Verso 9. Sí, borracho, sí. Este tenía 4 hijas. doncellas que profetizaban. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo. 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Amén. Gracias. Entonces, la manera como vemos nosotros aquí el don de profecía en 4 hijas de Felipe, y luego la palabra que vino de este profeta llamado Agabo. ¿A quién profetizó Agabo? Al apóstol Pablo. Amén. Hablándole de un futuro, que la profecía puede hablar de un presente, pero también puede hablar de un futuro. Amén. Normalmente habla del futuro, pero esto es la manera como aquí le expresa este profeta al apóstol Pablo lo que había de acontecer. Alguien, por favor, que lea 1 Corintios capítulo 12, donde estamos, el texto base que hemos tomado para toda esta enseñanza, y el versículo 10. Amén. Amén. Lo tenemos. Lo tenemos. Léalo, hermana. La hermana lo va a leer. 12:10. Leemos la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Amén. ¿Qué vemos de común en este versículo, amados hermanos, que tomamos como base de este capítulo 12 de 1 Corintios? ¿Qué vemos en ese versículo 10? ¿Qué vemos ahí? ¿Lo leyeron? ¿Lo entendieron? Varios dones. Los 3 dones de inspiración de los que vamos a hablar están ahí. Están ahí. Amén. Primero menciona a otro, no, estamos hablando de los dones de inspiración, amado hermano. A otro, profecía. ¿Estamos hablando de la profecía? Sí. Luego dice más adelante, a otro, diversos géneros de lenguas. ¿Vamos a hablar de diversos géneros de lenguas? Sí. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahí están en su contenido los 3 dones de inspiración. ¿Amén? De los que vamos a hablar. ¿Esto para qué? Para que tengamos bases bíblicas. Todo lo hablamos con base en la Biblia, amados hermanos. Todo lo enseñamos con base en la Biblia. Aquí no se enseña nada de palabra de humana sabiduría, no, aquí no vale lo que diga yo, lo que diga cualquiera de ustedes. Aquí lo que vale es lo que diga la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Por eso tenemos la base de lo que estamos hablando con respecto a los dones de inspiración. Amén. 1 Corintios 14:3. ¿Qué dice? 14. Pero, sí, 14:3. Pero el que profetiza, ¿cómo dice? Habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. ¿Para qué? Y consolación. Entonces, ¿cuáles son las características que debe llevar la profecía bíblica? La profecía que es don sobrenatural, la profecía que es una declaración inspirada, aleluya, en un idioma divino, un idioma vernáculo, un idioma divino, que solamente viene de Dios. ¿Cuáles son esas 3 características que debe tener la profecía, amados hermanos? ¿Quién me la repite? ¿Cuáles son esas 3 características? Hacer milagros. Las acabamos de mencionar. Ahí está en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si a usted le habla un profeta, si a usted le habla una profeta
y ninguno de estos tres contenidos lleva esa profecía, usted, en el nombre de Jesús, la puede ¿qué? Desechar. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Porque es que la profecía debe tener esos tres contenidos. Debe llevar uno de esos tres contenidos, dos de esos tres contenidos o los tres contenidos. ¿Me entienden? ¿Sí me da a entender, amados hermanos? O sea, cuando a uno le profetizan, el profeta o la profeta debe hablar al creyente o a la iglesia, porque hay profecía para un creyente en especial y hay profecía para toda la iglesia, aleluya, así como para una nación. Amén. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, ¿qué hacían los profetas? Le profetizaban solamente a uno solo del pueblo de Israel. ¿A quién? A la nación de Israel. Por eso eran profetas y eran conocidos, aleluya, y estaban a nivel, gloria al Señor, espiritual, para hablar lo que Dios les daba que hablasen. Hermano, ese es el delicado cuidado que hay que tener con la profecía. La profecía es Dios hablando directamente a través de nosotros, los seres humanos, creyentes, temerosos de Dios, santos, que viven apartados del mal, que no están practicando el pecado. Cualquiera no puede ser profeta. Porque ¿de parte de quién está hablando? De parte de Dios, amados hermanos. Amén. Entonces por eso no podemos pensar en que cualquier persona que esté por ahí, aleluya, en el mundo y lleno de pecado o llena de pecado, practicando determinadas cosas que son ajenas al reino de los cielos, va a venir a profetizarle a usted, va a venir a profetizarle a mí y a decirnos que Dios le ama. ¿Quién no sabe de eso? ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo sabe? Sí. Claro, por eso estamos aquí, porque Dios nos ama. Amén. Eso es profecía. No, hermano, eso lo sabemos nosotros. Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, por eso tenemos que aprender ¿a qué? A discernir los espíritus, a discernir lo que nos hablan, lo que nos dicen, amén, donde quiera que vayamos nosotros, donde quiera que estemos, amén. Pero, ojo, debemos creer por fe, ¿en qué? En la profecía. Mucho cuidado con eso, porque hay otros que se toman atributos y dicen, no, yo no creo en la profecía. ¿Y por qué no creen? El tal es que incrédulo. Debemos creer en la profecía, porque la profecía viene de Dios, es un don espiritual. Lo que pasa es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que nos quiere hablar el profeta y a discernir lo que nos quiere hablar el profeta. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se distinguía el profeta de Dios del falso profeta? ¿Cómo se distinguía? Según la palabra. Porque el profeta que hablaba de parte de Dios se cumplía. Amén, hermana. Gloria a Dios. Se cumplía esa palabra. Porque es que la profecía se debe cumplir. Si no se cumple, ¿qué sucede? El tal es mentiroso. El tal es mitómano. No, falso profeta. Falso profeta. Pero los profetas que se proclaman ahora profetas para las naciones, que usted escucha todo el mundo, aleluya, deben darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento el falso profeta ¿era qué? Era lapidado, se apedreaba hasta matar. Por eso es tan delicado hablar en profecía. Amén. Y hoy en día hay muchos mentirosos y hay muchas mentirosas que engañan. ¿De qué manera? Haciendo, aleluya, uso indebido del don de profecía.
Ustedes van y le dicen a un hermano, hermano, le tengo la hermana que se va a casar con usted. Vaya, dígale que ella se va a casar con usted. Yo soy Dios. Y el hermano, falto de sabiduría, le cree y va y busca al hermano y le dice, ¿usted quiere casar conmigo? ¿Y quién no le va a decir a un hombre que quiera casar? Sí. Ya se han sucedido casos, hermano. Y después, ¿qué viene? Problema tremendo. Porque resulta que esto no fue, aleluya, Dios, no fue una falsa profecía. No estaba dentro de la voluntad de Dios que ese par de jóvenes o esas dos personas se casaran. ¿Ve? Por eso es que no podemos armar planes a nuestro acomodo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo, aquí nosotros tenemos que tener claro que aquí venimos a la iglesia. ¿A qué? A buscar de Dios, a guardarnos para Dios, a tener presente en nuestra vida todos los días la salvación y la vida eterna. Aquí no venimos a buscar novia, aquí no venimos a buscar marido, aquí no venimos a buscar novios, aquí venimos a buscar de Dios. Ojo con eso. Amén. Nosotros somos la novia de Entonces, Cristo, como ven. dice. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y situaciones, amados hermanos, porque hay mucho profeta y mucha profetisa falsa. En cualquier parte ustedes la pueden encontrar. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con eso, amados hermanos. 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 13:8. ¿Qué nos dice? El amor nunca deja de ser. Ahora yo les pregunto, ¿los dones se acabarán? No, ¿cierto que no? Pero resulta que la Biblia me dice que sí se van a acabar. Entonces, ¿qué hacemos? No, sí saca los dones, pero el amor no. Hermanos, verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Y cesarán qué? Las lenguas. Y la ciencia acabará. O sea, el conocimiento de Dios. Ciencia. Conocimiento de Dios. ¿Por qué se va a acabar todo esto? Porque como dice, no vamos a necesitar profecía para estar en ¿dónde? En el reino de Dios. En los cielos, amados hermanos. No necesitamos profetas allá en los cielos. Allá tenemos nuestro profeta, tenemos nuestro rey, tenemos nuestro sacerdote, sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo, hermano Santiago? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, allá no vamos a necesitar los dones, porque va a haber completa manifestación de Dios para su pueblo. Así que todo esto se va a acabar, porque esto es aquí. Los dones son aquí. ¿Son qué? Terrenales. ¿Los necesitamos? Sí. ¿Creemos en ellos? Sí. amén. ¿Es la manifestación del poder de Dios? Sí. ¿Necesitamos tener fe en ellos? Sí. ¿Necesitamos creer en ellos? Sí. ¿La Biblia nos enseña? Sí. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y dame el don, Señor, que mi vida necesita, hermano. Son, hermano, parte de la armadura de Dios en nuestras vidas. Amén. Es importante que lo tengamos presente. Hay muchos creyentes que piensan que los dones es solamente para el pastor, para los líderes, para, aleluya, las autoridades, los que están en eminencia, pero no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice aquí claramente en el versículo 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. ¿De acuerdo a qué? A su anhelo. ¿Qué anhela usted? ¿Qué anhela usted? Debemos tener anhelos. La salvación la tenemos, sí, gracias al Señor. Estamos bien delante de Dios, sí, gracias al Señor. Pero debemos anhelar más, no quedarnos ahí con el ABC.
del Evangelio. No conformarnos. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos, aleluya, cada día ser más y más personas espirituales, que la balanza de nuestro espíritu con nuestra carne, aquí está la carne y aquí está el espíritu, esté así. No. Claro que sí, que el espíritu Que pese más Sí, que la carne, sí. que el espíritu pese más que la carne, que seamos más seres espirituales que carnales. Amén. Que carnales. Amén. Cuando hablamos de carnalidad, ya saben ustedes y entienden por la palabra que no significa que sea sexo, porque se habla de carnalidad, entonces, ya están hablando de sexo. No es sexo solamente. Eso incluye toda la parte moral y la parte espiritual del creyente, lo carnal. Es una persona que le gusta pelear, es un carnal. Es una persona que le gusta murmurar, es un carnal. Es una persona que le gusta juzgar, es un carnal. Eso es el carnal. El espiritual juzga las cosas espirituales, dice la Escritura, y a él nadie le juzga. Amén. Por eso tenemos que pedirle al Señor todos los días: Señor, hazme un hijo tuyo espiritual, saca toda carnalidad de mi corazón y de mi mente. Amén. Y Dios lo hace, Dios lo hace. Si somos verdaderamente creyentes en Dios, buscaremos ser usados por el Espíritu Santo con los mejores dones. El de profecía es el mejor de todos. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 7? 2 Corintios 8, 7. Gloria al Señor. 2 Corintios 8, 7 dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. 2 Corintios 8, 7. Gloria al Señor. Amén. Hemos considerado ya los dones de revelación y los de poder. Amén. Fueron las tres clases anteriores. Amén. Pero ahora vamos a estudiar los dones de expresión vocal y oral. Amén. Porque todos lo escuchamos, todos lo vemos, que se habla ¿por dónde? Por la boca. El sentido de la boca. Amén. Uno de los sentidos de nosotros, los seres humanos. A este grupo pertenecen los dones de profecía, de géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Todos están relacionados íntimamente con la palabra, y es por ello que se les denomina como de expresión oral. ¿Lo entendemos, hermanos? Operan en el plano del Espíritu. ¿Del Espíritu qué? Del Espíritu Santo. Se puede decir que los dones de expresión oral expresan y transmiten emociones de Dios. Los dones de revelación, aleluya, ponen de manifiesto el intelecto o mente de Dios. Y los dones de poder expresan su potencia. Y los de expresión oral, los sentimientos de su corazón. Las palabras de Dios. Vamos a hablar de dos cosas aquí en medio de la profecía, del don de profecía. Vamos a hablar de las palabras de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo: si alguno habla, dones de expresión, hable conforme a las palabras. Vamos a 1 de Pedro, ahí está. 1 de Pedro, capítulo 4, aleluya, versículo 11. Si alguno habla, ¿quién lo quiere leer, por favor? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Amén. En el nombre del Padre. Amén, hermana, gracias. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si alguno habla, dice aquí, hable
aleluya, conforme a las palabras de Dios. Miren, amados hermanos, en estos 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, lo delicado que en estos días nos hablaba el Señor por medio, aleluya, de la predicación de la palabra. ¿Y qué decía el Señor? Decía lo delicado que es, hablándonos el Señor, de lo delicado que es predicar, pero no, aleluya, predicar, gloria al Señor, como Dios nos guía, como Dios nos da la palabra, sino conforme a humana sabiduría. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Desde estos lugares santos se está parando personas que se autoproclaman profetas, que se autoproclaman apóstoles, que se autoproclaman, aleluya, hasta querubines. Estoy escuchando ahora. Con nosotros el querubín, y pasa el querubín. Amén. ¿Qué es un querubín? Dentro de la clasificación, aleluya, de la jerarquía de Satanás, en la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, usted encuentra ahí la jerarquía de los demonios. Amén. De igual forma, Dios también nos muestra a través de la Escritura una jerarquía divina. Y ahí en la jerarquía divina nos habla de querubines, de serafines, de ángeles y de arcángeles. ¿Lo sabía usted? Entonces tome nota de eso, amado hermano, para que cuando la gente le pregunte, usted sepa qué responderle. Amén. ¿Sí sabía la clasificación de Efesios 6:11? De Efesios 6:10 en adelante. ¿Sí la conocían o no? Efesios capítulo 10 nos muestra, amados hermanos, esa clasificación demoníaca. Dice el verso 12, hablando de la armadura de Dios, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, personas. No. Efesios capítulo 6, versículo 12. Ese es el versículo clave. Ese versículo, amados hermanos, nos muestra la jerarquía demoníaca que maneja Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí esa jerarquía demoníaca? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne? Seres humanos iguales a usted o igual a mí. Amén. No tenemos. Cuando alguien nos ofende, amados hermanos, entendamos eso. Hago un paréntesis aquí pero no nos salimos del tema. Estamos hablando de la profecía. Cuando alguien, recuerde usted, nos ofende, cuando alguien nos juzga, cuando alguien nos señala, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos insulta, verbalmente, nos porta mal, nos trata mal, ¿quién está detrás de esa persona? ¿Carne y sangre? ¿Quién es? Los demonios, hermanos. Los demonios. Usted tiene que reconocer el mundo espiritual y saber que nosotros no tenemos lucha contra esa persona, sino contra el que está detrás de esa persona y lo está induciendo para que me trate mal, para que me insulte, para que me ofenda, para que me juzgue, para que me señale. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar con él y decirle, reprenderlo en el nombre de Jesús, hermano. Para eso tenemos autoridad de parte de Dios. Y recibiréis poder, dice el Señor. Amén. Ese poder lo necesitamos, amados hermanos. Por eso es tan importante el bautizo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Amén.
Pero porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mire la jerarquía cómo va. Principados, después potestades, luego gobernadores de las tinieblas de este siglo, luego huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo está la clasificación de la jerarquía de Satanás? Conformada por 4 clases de demonios, y ahí están. Principal. Amén. Anótelos, téngalos claros, haga defensa. Cuando sea necesario explicarle a una persona, explíquele, dígale, no, esta es la manera como Satanás se mueve, como el mundo se mueve, como las tinieblas manejan allá la oscuridad en el mundo, amados hermanos. Y contra estas huestes espirituales de maldad, contra estas potestades, contra estos gobernadores, es que nosotros nos enfrentamos cuando salimos a la calle. Es verdad, amén. Amén. Esto lo tenemos que tener claro, hermanos y hermanas. Y hasta la casa. Y en el caso de Dios, Dios tiene una jerarquía divina hermosa. La dijimos, está conformada por ángeles, arcángeles, querubines Y y serafines. serafines. Amén. Amén. Me enseña la Biblia, hermano, no lo estoy inventando aquí. La Biblia nos habla de ángeles. Vino el ángel, aleluya, de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, identificándose en el Antiguo Testamento. Recuerde usted siempre que en medio, aleluya, de la trina deidad de Dios, tenemos la identificación en el Antiguo Testamento a Jesucristo, identificado como ¿quién? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y, aleluya, tenemos arcángeles. Dice la Escritura, el arcángel Gabriel. Dice la Escritura, aleluya, querubines y serafines, hermano. Entonces, esa es la clasificación divina de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y nos manda esas legiones de ángeles, de querubines, de serafines. Por eso dice la Escritura en Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay que temer, hermano. Hay que temer. Hay que ser temerosos de Dios. No estoy hablando de medrosos, porque miedo es otra cosa. Temeroso de Dios, es decir, respeto a Dios, reverencia a Dios, sabiendo que Dios está donde quiera que yo esté y me está mirando y me está observando y está dándose cuenta de qué es lo que estoy pensando, de qué es lo que estoy mirando y qué es lo que estoy haciendo. ¿Lo entiende usted? Hermano Gonzalo, Sí, hermano. hay unas personas, yo no sé si son como una secta, que ellos piden como pedirle a Dios como si tuvieran poder a los ángeles. Sí, es una secta de error, hermano. Así es. ¿Sí? Sí, es que hay una secta de error que se identifica con los ángeles y los tienen por encima De Dios. de Dios. Claro. Hermano Gonzalo. ¿Ven? Entonces, en eso hay que pido la estar palabra. alerta, ¿no? Soy bautizado, yo me bauticé en la iglesia Centro de Fe y Esperanza. Amén, amén. Ya me marca el bautismo. Uno de su familia, Dios lo mantiene. Ya no necesita más El bautismo. poder es Dios. Amén. Dios Está bautizado. es Dios, ellos no tienen Sí, poder. amén. Ellos no Amén. Ese bautizo es un bautizo que fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo Y y de del Espíritu inmersión. Santo. ¿Ven? Seguimos. Entonces, 1 de Pedro 4:11. Lo leímos. Ya lo leyó la hermana. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya hablamos de eso. ¿Cierto? Que muchos se paran aquí, pero no hablan conforme a la palabra de Dios, tal y como está escrita aquí, como nosotros la leemos, como nosotros la escuchamos. Tan bonito que es, hermano. Es que ¿por qué es tan difícil para un falso profeta, para un falso apóstol, para un falso pastor, pararse en un lugar como esto, santo, y hablar la palabra tal y como está escrita, hermano? Pero ¿cuál es el inconveniente?
que no son guiados por quién, por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. Son guiados por su propia concupiscencia, por su propia maldad que tienen en el corazón, como dice la Escritura, aleluya, de adentro del corazón habla la boca. Lo que tienen, aleluya, lo saben. Lo que pasa es que tienen, dice el apóstol Pablo, la mente, la conciencia cauterizada. ¿Ustedes saben lo que es algo cauterizado? Cuando usted ve por ahí una persona herida, normalmente dice no hay otra manera de detener ese sangrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cauterizarlo. Y le acercan y le tocan con algo que caliente. Y con eso le cauterizan la herida a la persona cuando no hay otra manera. ¿Cierto? ¿Ya han oído eso? Son maneras. Entonces, mire, amados hermanos, el apóstol Pablo, ¿cómo le dice a ellos? Tienen la mente cauterizada. Entonces, por ello, ellos saben lo que le hablan, todas las mentiras que le hablan a la iglesia, pero no quieren cambiar, porque no les ha amanecido. Lo dice también el apóstol Pablo, lo enseña también Judas, lo enseña también nuestro amado Señor Jesucristo. Ellos saben y conocen cuál es la verdad, que la verdad está escrita aquí. Pero su mente, como está corrompida y está lleno su corazón de avaricia, predican por ganancia deshonesta, les gusta vivir bueno, gloria al Señor. Entonces por eso es que no dicen nada del pecado y le soban el pecado a todo el que llega a la iglesia. Y no les hablan del pecado. Ahora son conferencias, ahora son profesionales. El conferencista tal va a hablarles sobre la conferencia, Dios nos ama a todos. Esas son las predicaciones de ahora, de los falsos profetas. Los católicos no enseñan Amén. acerca de la idolatría. Entonces, hablan mentiras. Ellos saben que son mentiras, pero vuelvo y repito, tienen cauterizada la conciencia y el corazón. Y no está Dios, hermano. No son temerosos de Amén. Dios, ni siquiera temerosos de Dios. No. Porque a la palabra de Dios no se le puede quitar ni poner. ¿Cuántos? Hermano, ¿sabes qué me dijo mi segunda mamá en estos días que hablé con ¿Cuánto? ella? Ella no sabía que Aleluya. estaba congregándome. Gloria a Dios. Y me dijo, los pastores son Gloria. cualquiera es pastor. Aleluya. Cualquiera es Gloria pastor, al son Señor. patanes. Gloria al Señor. Yo, Amén. mamá, ¿por qué? Aleluya. No, porque ellos no están consagrados. Gloria Y al dicen, Señor. ¿usted sabe quién es Santo el es el Papa? Señor. ¿Quién es el Papa? Aleluya. Es anticristo. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos. Amén. Ah, la buena. Ya lo leímos los textos, ¿cierto? En 1 Pedro 4:11 Sí, ya. dice la Escritura, hablan las palabras mismas de Dios que sirven de expresión a la mente de Dios, así como Cristo en calidad de verbo es la expresión de Dios. Todos conocemos ese texto, allí en Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice la Escritura? Sí, capítulo 1, versículo 1, perdón. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vuelvo y le repito, el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo es Dios. Amén. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Amén. Eso no lo podemos poner nosotros en duda en ningún momento de nuestra vida. Dios nos guarde. Amén. Porque no estamos para poner en duda lo que aprendemos y lo que leemos, amados hermanos. Amén. Señor Jesucristo es Dios. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Eso es algo muy importante dentro de todo lo que venimos hablando, amados hermanos. Entonces, de esa manera nosotros vemos aquí cómo
se hablan las palabras de Dios a través de ¿qué? De la profecía. Por eso es que es tan delicada y es tan hermosa, pero tan delicada porque debe tener esos 3 ingredientes. ¿Los leímos? ¿Los aprendimos? 3 cualidades, 3 ingredientes que debe tener la profecía. ¿Cuáles son? Función sobrenatural. ¿Cuáles son? Edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3. Por favor, anoten ese texto y apréndanse esas 3 cualidades de la profecía. Pero también la profecía tiene otra característica, amados hermanos, y es que es la expresión del Espíritu Santo. Es la completa expresión del Espíritu Santo. Amén. Desde que la profecía era la expresión que confirmaba el haber recibido la plenitud del Espíritu Santo en la época del Antiguo Testamento, y las lenguas son la demostración de que se ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es evidente que la palabra o el lenguaje constituye la efusión espontánea o expresión del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es lo que es la profecía en cuanto al Espíritu Santo. Es la expresión de Él, literal. La profecía expresa literalmente lo que el Espíritu Santo habla al creyente o a la iglesia o al mundo. Amén. Son estos los dones que más se observan en el movimiento pentecostés de hoy, en medio de nosotros. Amén. Aarón, su vara frente a Faraón, y ¿qué sucedió? La vara se convirtió en serpiente. Éxodo capítulo 7, versículo 10. ¿Fueron qué? Milagros. Fueron milagros de la manera como se hizo esta expresión en la palabra. Ahora vamos a hablar, amados hermanos, de el segundo don de inspiración. ¿Cuál sigue? Las lenguas. El don de lenguas es la manifestación del Espíritu Santo, amados hermanos. Manifestación del Espíritu Santo por medio del creyente, que le capacita para hablar sobrenaturalmente en un idioma desconocido para el que habla. ¿Lo entendemos? Totalmente desconocido. Las lenguas como don y como señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo son parecidas, aunque no idénticas. Amén. Las lenguas como señal son una experiencia personal y privada. Gloria al Señor. Las lenguas como don son un ministerio público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Las lenguas como don y las lenguas como señal. Amén. ¿Qué sucede? Las lenguas como señal son una expresión personal y privada. ¿Podemos hablar en lenguas? Personalmente, privadamente, en oración, en nuestro hogar, donde estemos orando, allí, hablando con Dios en lo secreto. Permite el Espíritu Santo que hablemos en lenguas y hablamos en lenguas. Pero también, aleluya, las lenguas como don son un ministerio público. Es decir, cuando oyen ustedes que hay personas que hablan considerablemente en lenguas. Amén. De todas maneras, ahí está la señal y la muestra del bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Miremos lo que dice el libro aquí de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. ¿Sí?
el nombre del Padre y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es una comparación, es una analogía que está haciendo Pablo entre, aleluya, el hablar en lenguas y la profecía. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Las lenguas, el hablar en lenguas, son por señal, aleluya, a los incrédulos. Dice aquí, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Eso es lo que nos está hablando el apóstol, gloria al Señor. Y él explica esa parte, gloria al Señor, amén. Entonces, tenemos don de lenguas, amén. Y terminamos aquí, gloria al Señor, con la interpretación de lenguas. ¿Qué es interpretar, amados hermanos? Es la revelación sobrenatural para expresar el idioma conocido, lo que ha sido dicho en idioma desconocido. Por medio del don de lenguas. Amén. Cuando una persona habla en inglés, ustedes de pronto han visto noticias, amén, o predicadores que hablan en inglés, ¿cierto? Evangelistas. Hay evangelistas que me gusta escuchar, como Jimmy Swaggart, ¿cierto? Y él todo el tiempo de su ministerio tiene una comunión muy bonita en cuanto a amistad como hermanos en Cristo con el traductor de él. Ha sido siempre el mismo traductor de él toda la vida, durante todo su ministerio. Oiga, algo muy bonito, porque a él le gusta como evangelista no solo predicar en países de habla inglesa, él es norteamericano, sino también en países de habla hispana. Y el hermano le interpreta a él toda la predicación. Mientras él está hablando en inglés, el hermano intérprete está predicando en español. Amén. Pero le está interpretando. Le está traduciendo. Pero hermano, Interpretar. pero él está Habla traduciendo inglés. porque él Habla el inglés. Y Amén. habla por eso. Amén. Entonces, esa es la manera como les traigo yo el ejemplo del que habla en lenguas y el que tiene el don de interpretación de lenguas. Inclusive estudiar. Amén. Por la interpretación. Sí, Por don. estudiar es por el don que tiene interpretar. No, es que estamos hablando de don, no hablemos de estudio, hermanos. El Espíritu Santo Amén. lo utiliza. Todo le da esto don. viene de arriba, hermano. No podemos meter ahí Como nada, decía, que nada sí. del intelecto en Es lo que cuanto me a refiero, estudio. que no ni es que le nada. haya pagado un curso, no es porque tiene el don de interpretar. No. No, no, no. El Hay don es el muchos por allá que Espíritu Santo que se enseñan y etcétera, etcétera. Las Yo lo puedo iglesias, utilizar las usted, lenguas. dale No de nuevo necesitamos que eso. interpretar. Esto es un don de Pero es un don, no es que Lo uno lo tenemos aprenda. que A eso me refiero, es que es una Hermano, No es que uno lo aprenda en un Entonces, libro. no, es por el don. Es un don es un don espiritual que le da el solamente Espíritu Santo. sobrenatural, Eso me hermano. refiero. Sobrenatural. Exacto. Entonces, amados hermanos, para que no nos equivoquemos y no entremos en ese tipo de situaciones, todo lo que estamos hablando es espiritual y sobrenatural. Amén. Tenemos que tener muy claro, amados hermanos. Aquí no necesitamos ayuda de libros ni de aleluya, que nos enseñen a hablar, ni no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios es el que directamente bautiza con su Espíritu Santo y Dios, Amén. por medio de su Espíritu Santo, da el don. Amén. Amén.
No, es que no me entendí. O sea, lo que digo Sí. es lindo porque es interpretar desde el don, el estudio, no el estudio del mundo, sino desde el don que te da el Espíritu Santo. Amén. que me refiero. Sí, entonces aquí tenemos esa parte bien, pero bien hermosa. ¿Qué hace el intérprete de lenguas? Habla el hermano o la hermana que habla en lenguas, y el intérprete, el verdadero intérprete, la verdadera creyente o el verdadero creyente que haya sido bautizado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le haya dado el don de lenguas, va a empezar a decir en el idioma nuestro, que es el español, lo que está hablando el hermano o la hermana en lenguas. ¿Entendemos? ¿Y todo esto proviene de quién? Del Espíritu. De Dios, amados hermanos. ¿Ven? Eso es algo hermoso. Yo lo he experimentado. Eso es hermoso, hermano. ¿Sí? O sea, ver uno, sentir uno que está la presencia de Dios ahí, en ese momento, amado hermano. Porque mientras que uno está hablando en lenguas, hay otra persona que le empieza a interpretar al que está hablando en lenguas. Entonces, tenemos que estar ahí en sintonía, amados hermanos, de que esto solamente viene del cielo, hermanos, solamente viene de Dios. Entonces, por eso aquí leíamos, como leyó el hermano, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, por la cual capacita al creyente para expresar en el idioma conocido el significado de lo que ha sido dicho en lenguas desconocidas. Si el hermano intérprete de lenguas está ante un auditorio, una iglesia de hermanos que su idioma es el español, ¿él en qué idioma va a hablar? En español. En español, amados hermanos. Si el hermano que interpreta las lenguas de otro hermano creyente va a hablarle a una iglesia que habla el idioma inglés, ¿en qué idioma le habla? En inglés. En inglés, amados hermanos. Es Es el idioma que habla lógicamente el creyente, donde está sucediendo en esos momentos la interpretación de lenguas. Amén. Entonces aquí no hay nada diferente, amados hermanos, Yo eso para también nosotros ver. lo viví como desde muy niño, que mi mamá nos llevaba a la iglesia y oíamos, y yo a escuchar, y el intérprete decía lo que yo... Es hermoso, hermano, eso es hermoso, es una experiencia muy linda. Entonces el don de interpretación de lenguas complementa el don de lenguas. ¿Me entendieron? Es un complemento, amados hermanos. Esto encaja así, perfectamente, porque proviene ¿de quién? De Dios, de Dios, de Dios. Es una experiencia bien hermosa. ¿Ven? Faltan muchos intérpretes de lenguas. Hay muchos que quieren el don de profecía. Hay muchas que quieren el don de profecía. Hay muchos que, aleluya, queremos dones. Pero este don de interpretación de lenguas, muy poco se ve en las iglesias. Y qué bueno tenerlo, amados hermanos. ¿Para qué? Para interpretar en sintonía las lenguas que habla el hermano, la hermana, el pastor, aleluya, el líder. ¿Ven? ¿Es hermoso? Claro que sí, hermoso. Eso es hermoso. Entonces, el don de lenguas con la interpretación equivale al don de profecía. Gloria al Señor. Textos para estudiar. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. ¿Lo leemos? Amén. ¿Quién lo puede leer? Otro que lea, por favor. Primera de Corintios 12, 21. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Primera Corintios 14, 1. En el nombre del Padre, del Hijo y con del Espíritu Santo. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Gracias, hermano. Eso es lo que nos aconseja la Escritura por medio del apóstol Pablo.
¿Qué dice? 1 Corintios 12:21. Amén, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ni ¿Sí? el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Está hablando aquí de la necesidad de nosotros tener esos complementos dentro de la iglesia, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, amados hermanos. ¿Ves? Qué tan bonito es poder entender estas cosas. Romanos 12:6, Hechos 8:20. ¿Quién me lo lee, por favor? Romanos 12:6, Hechos 8:20.